Buenas tardes y bienvenidos a esta charla titulada Cráteres de impacto, cicatrices cósmicas en nuestro planeta. Esta charla forma parte de un ciclo de charlas que se llama La humanidad y el cosmos, organizada por la Asociación Universitaria Supernova, una asociación astronómica de la Universidad de Salamanca. Además, cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Salamanca y también de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y de Innovación. Bueno, mi nombre es Javier Pérez Tarruella y soy geólogo y astrónomo aficionado, así que los cráteres de impacto siempre me han parecido un buen punto de encuentro entre estas dos ciencias, la astronomía y la geología, así que es uno de mis temas favoritos. Bueno, antes de nada, ¿qué es un cráter de impacto? Muy sencillo, un cráter producido por el impacto de un meteorito. Parece muy obvio, pero bueno, veo conveniente especificarlo porque hay otro tipo de cráteres, como los cráteres volcánicos. Aquí podemos ver el cráter del Tambora, que es un cráter producido por una erupción volcánica, pero este tipo de cráteres no nos interesan. ¿Dónde podemos encontrar cráteres de impacto? Bueno, para empezar, en cualquier cuerpo rocoso del sistema solar, como por ejemplo en la Luna. En la Luna podemos ver cientos de miles de cráteres, incluso a simple vista, luego veremos algunos. Sin embargo, en la Tierra, cuando echamos un primer vistazo de satélite o cogemos el Google Maps, nos cuesta encontrar cráteres de impacto, no vemos a simple vista. La principal diferencia entre la Tierra y la Luna es que la Tierra está viva. La Tierra tiene una atmósfera, los continentes se mueven, se forman cordilleras. Es un planeta geológicamente muy vivo. Además, no solo geológicamente, sino biológicamente, cuenta con muchas selvas, ¿no? Las plantas pueden desarrollar suelos que pueden ocultar las rocas y tapar los cráteres, y eso también dificulta que veamos cráteres en la Tierra. Por eso tenemos esta distribución tan irregular, cuando aquí tenemos un mapa con algunos o gran parte de los cráteres confirmados en el planeta, y vemos que su distribución es muy irregular. Por ejemplo, en la corteza oceánica solo vemos uno, y en la corteza continental vemos que tiene una distribución muy heterogénea. Hay sobre todo en Norteamérica, en el norte de Europa, en Australia y en África. Y sobre todo en zonas áridas. En zonas de selva, como he explicado antes, la vegetación altera mucho la roca y genera suelos muy potentes que ocultan las estructuras de impacto. Las zonas donde más cráteres encontramos las llamamos cratones, que es una palabra que usamos en geología que no tiene nada que ver con cráter, aunque se parezca, sino que son las zonas de los continentes más antiguas. Zonas de la corteza continental que llevan mucho tiempo sin haber colisionado con otros continentes, en el que no se han formado cordilleras desde hace mucho, y con rocas muy antiguas, normalmente de miles de millones de años. Entonces, si ha caído un meteorito hace 500 o 1000 millones de años, pues lo vamos a poder ver, y por eso es que tenemos más concentración de cráteres en estas zonas. Se asume que la cantidad de meteoritos que ha caído en el planeta es más o menos homogénea en toda la superficie, pero claro, aquellas zonas que lleven más tiempo expuestas y más tiempo sin sufrir mucha alteración es donde vamos a encontrar más. Por cierto, esta imagen es de un mapa que elaboré para Geología desde Ávila, que os lo dejaré en la descripción, y en el que podéis explorar los cráteres de la Tierra en la vista de Google Maps de forma interactiva. Podéis ir pinchando en cada uno de esos cráteres y os saldrá información complementaria sobre ellos, además de poder verlos en la vista satélite. Los más interesantes son los azules, por si os animáis a estar un rato explorando. Bueno, y una vez ya sabemos dónde buscarlos, ¿no? En zonas áridas y muy antiguas, los llamados cratones de los continentes, ahí es más fácil que encontremos un cráter de impacto. Para saber cómo encontrarlos, tenemos que hacer caso a este señor, Eugene Shoemaker, que fue un geólogo pionero en las ciencias planetarias y además tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las misiones Apolo de la NASA.
y fue la primera persona que demostró que un cráter había sido producido por un impacto de un meteorito. En concreto, él en 1960, en su tesis doctoral, demostró que el cráter Barringer, o Meteor Crater, este tan famoso de Arizona, había sido producido por el impacto de un meteorito. En su honor se han puesto nombre a algunos cráteres, como este que está en Australia. Este es el cráter Shoemaker, un cráter muy bonito en vista satélite. Eugene Shoemaker falleció en 1997 y, como pionero de las ciencias planetarias que es, pues se le hizo un homenaje y poco después, en el 99 creo, se llevaron sus cenizas a un cráter cercano al polo sur de la Luna, el cráter Shoemaker, que también tiene unos 50 kilómetros creo. Y de hecho son los únicos restos humanos que están fuera de nuestro planeta. Para saber los efectos que produce en la roca un impacto meteorítico y así poder saber qué indicios o qué cosas tenemos que buscar en la roca, que fue lo que descubrió Eugene Shoemaker, pues tenemos que saber cómo es un impacto meteorítico. Lo primero que se produce es la llegada del proyectil, ¿no? del meteorito, de la roca, el asteroide, el cometa, lo que sea. Este impacto se produce a una velocidad muy grande, normalmente de entre 30.000 y 200.000 km por hora. Este impacto genera una onda de choque, una tremenda explosión, ¿vale? Y esa onda de choque se va propagando y comienza a excavar una cavidad, un hueco. Además, esto que pone aquí, la eyecta, esa explosión, por supuesto, genera un montón de partículas que salen despedidas hacia fuera del cráter. Vamos a hablar mucho de la eyecta. La eyecta es todo lo que sale despedido desde el cráter hacia afuera durante el proceso de formación. Después esta cavidad continúa aumentando y también se produce una gran cantidad de fundido. La roca, por la energía del impacto, se funde. También, en la mayoría de los casos, el meteorito acaba fundido por completo. Incluso en los impactos más grandes, la roca se vaporiza. La energía es tal, la presión y la temperatura son tan elevadas que ni siquiera se funde, sino que se convierte en vapor. Llega un momento en que esta cavidad es máxima. Cuando esta cavidad alcanza su máximo tamaño, lo llamamos la cavidad transitoria. Y esta cavidad, una vez se abre al máximo, la presión que ha provocado que comience a abrirse ha desaparecido. Y entonces colapsa. Y en este colapso de la cavidad se rellena de lo que llamamos la brecha, que es esto que aparece aquí, que son fragmentos de restos del fundido, fragmentos de la roca en la que ha impactado, incluso fragmentos del propio meteorito. Además, este colapso de la cavidad, como es en estos procesos en los que hay tanta presión y tanta temperatura, la roca tiene cierto comportamiento elástico. Toda la zona pues pega un rebote y también se genera mucha eyecta. Hay partes que salen despedidas hacia afuera del cráter. Al final el resultado es este, un cráter con esa famosa forma de cuenco y relleno de una brecha y esto que dice el manto de eyecta alrededor del cráter. Por ejemplo, en esta foto de Marte vemos un pequeño cráter y el manto de la eyecta. Entonces, sabiendo cómo es un impacto meteorítico, vamos a tener una zona más alejada del punto de impacto que habrá recibido una presión menor. En estas zonas más alejadas, las primeras evidencias que podemos ver en la roca impactada van a ser, por ejemplo, los conos astillados, que son unas fracturas que se producen a grandes presiones. Para que os hagáis una idea, esto que pone aquí, 2 gigapascales, son 20.000 veces la presión que hay en la rueda de un coche. Y estos conos astillados, o sharp cones en inglés, son unas fracturas muy especiales que se forman tridimensionalmente dentro de la roca y que tienen forma de conos, por eso se llaman así. Después vamos a tener una zona más cercana al impacto que habrá sufrido una presión mayor, más de 5 gigapascales, en el que vamos a tener metamorfismo de choque. El metamorfismo en geología es la alteración de unos minerales en otros, la transformación de unos minerales en otros.
porque cambia su estructura. El impacto de un meteorito tiene tanta energía que es capaz de alterar la estructura interna de los minerales, su estructura cristalina, y transformarlos en otros. La primera de estas alteraciones que se produce normalmente es el cuarzo chocado. Aquí podemos ver un cristal de cuarzo con unas líneas que llamamos estructuras de deformación planares y que son las primeras evidencias de metamorfismo de impacto que tenemos. Después vemos aquí unas manchas oscuras dentro del cuarzo, que son zonas en las que el cuarzo se ha fundido por completo y se ha transformado en coesita, otro mineral. Y esto es algo que sucede ya a más de 700 grados centígrados. Después vamos a tener el fundido de impacto, que se forma en una zona, por supuesto, mucho más cercana al impacto, que ha recibido una energía mayor, un aumento de temperatura mayor, y se suele formar a más de 1300 grados, que es la temperatura a la que prácticamente todos los minerales y todas las rocas de nuestro planeta se funden. Y justo en el punto del impacto, la zona que ha contactado con el meteorito principalmente, es donde se produce esa vaporización a más de 10.000 grados centígrados y a más de 100 gigapascales, que sería ya 1.000.000 de veces la presión de la rueda de un coche. En esta vaporización de la roca, este vapor enseguida se condensa y se forman esférulas, que son pequeñas esferas de apenas una fracción de milímetro. También estas esférulas pueden estar formadas por fundido y son muy habituales en los impactos meteoríticos, y además, al ser tan pequeñas, pueden salir volando a miles de kilómetros, y las encontramos de hecho a miles de kilómetros de donde ha impactado el meteorito. Bueno, descansando un poco de la teoría, vamos a ver algunos otros cráteres que a lo mejor no son tan famosos como el cráter Barringer de Arizona o el Meteor Crater, pero también son muy bonitos. Tenemos, por ejemplo, el Wolf Creek, que es de un tamaño parecido, aunque al tener 300.000 años es un poco más antiguo y no está tan bien conservado, pero bueno, se ve muy bien todo. Y bueno, está en Australia. Tenemos también este cráter, que ya es bastante más grande, llega a los 3,5 kilómetros, mientras que el de Wolf Creek tenía menos de 1 kilómetro, y 400 metros de profundidad. Es el cráter Pingualit de Canadá. Una de las curiosidades de este cráter es que, claro, los cráteres son cuencos y por lo tanto son cuencas endorreicas. Todo el agua que caiga dentro se queda allí. No tienen salida al mar normalmente. Y el agua que hay en este cráter es una de las más puras del planeta. De hecho, la cantidad de sal que tiene es de 3 partes por millón, que para que os hagáis una idea, es unas 10 veces, o tiene unas 10 veces menos minerales que el agua mineral Bezoya, que es el agua mineral comercial que menos sales tiene de las que se venden en España, más o menos. Después tenemos este cráter, que lo quería incluir porque es el cráter Camil de Egipto, que se descubrió en 2008 porque una persona estaba buscando restos de ruinas y se encontró con un cráter de impacto que nadie había visto. No llevaba mucho tiempo las imágenes de alta calidad de Google Earth y encontró este cráter de impacto que tiene solo 5.000 años y es uno de los mejor conservados del planeta. Veis que se ve gran parte de la eyecta, que es lo primero que se pierde por la erosión y por el viento, y solo tiene unos 50 metros. Sin embargo, en él se ha encontrado un montón de evidencias de impacto como las que hemos visto antes: fundidos, cuarzo chocado, conos astillados, etc. De hecho, es el cráter más pequeño que hay en la Tierra con evidencias de impacto. Así que nada, si os animáis a pasear mucho rato por Google Earth, igual tenéis la misma suerte que este señor y encontráis un cráter de impacto. Una de las preguntas sobre los cráteres que me había hecho yo siempre, que era ¿por qué los cráteres son tan circulares? Quiero decir, si vemos una partida de tenis o incluso una partida de petanca, ¿no? Cuando la pelota no cae perfectamente perpendicular a la superficie, no deja una marca perfectamente circular, como los cráteres. Entonces, es lógico preguntarse si todos los cráteres siempre caen en perpendicular a los cuerpos planetarios, porque cuando vemos la Luna, la mayoría de los cráteres son perfectamente circulares. Sin embargo, es un error esta comparación porque en la petanca
es el proyectil el que hace la marca, el que hace, digamos, el cráter. Sin embargo, en los impactos de meteorito no es el meteorito el que hace el cráter, sino que es la explosión y esa onda expansiva que hemos visto antes, esa onda de choque, la que excava el cráter. Por eso, aunque el meteorito caiga de forma oblicua, al llegar, al impactar, genera una explosión y es esa explosión lo que crea este cráter perfectamente circular. Ahora me gustaría hablar de otro tipo de cráteres. Cráteres que no son el cuenco, que no son cráteres simples, sino que son cráteres complejos. Los cráteres complejos tienen una elevación en el centro, incluso algunos como este, que es el cráter de Aurunga de África, si no recuerdo mal, tienen incluso varios anillos de relieve, ¿no? Una elevación central, una depresión, un anillo de elevación, una depresión y el borde del cráter. Pueden tener incluso más anillos, pero lo normal es que tengan el borde del cráter y una elevación en el centro. Este es el cráter Tycho de la Luna. Aquí vemos este cráter, que es el de Manicouagan, en Canadá, que tiene unos 100 kilómetros, y también vemos cómo entre el borde del cráter y la elevación central pues se ha creado un lago, como era una zona más deprimida. Además es un cráter muy famoso porque desde satélite se ve muy bien y los astronautas de la ISS siempre andan haciendo fotos de esta zona porque es muy, muy bonito desde arriba. Igual que hemos visto antes la formación de cráteres simples, vamos a ver la de cráteres complejos. Yo, para entender cómo se formaba un cráter complejo, hice un experimento aquí en casa durante esta cuarentena con diversos líquidos. Al final la leche me funcionó mejor y vamos a ver cómo se forma, porque los cráteres complejos normalmente son más grandes, casi siempre tienen más de 5 kilómetros y con estos impactos tan grandes la roca tiene un comportamiento muy plástico. Entonces la leche es un buen símil o un buen análogo para ver lo que pasa. Bueno, tenemos este primer impacto, ¿no? El momento de impacto, y cuando se empieza a excavar la cavidad. Es la fase de excavación que se llama. Y vemos cómo la eyecta empieza a salir disparada, ¿no? Vemos todas estas gotitas que superan la velocidad de escape y acaban pues en la luna o manchando mi armario. Llega un momento, como hemos visto antes, en que esa cavidad es máxima. Aquí podemos ver lo que sería la cavidad transitoria. Después, esta cavidad transitoria, por supuesto, es inestable porque esa presión que la ha producido ya desaparece y colapsa. Y al colapsar comienza a generarse una elevación central. Al contrario que antes, que colapsaba y apenas cambiaba su forma un poco, en estos impactos tan grandes la roca, la corteza terrestre, adapta un comportamiento muy plástico. Y al colapsar estas paredes y desaparecer la presión, se empieza a generar una elevación central. Y esta elevación central sale hacia arriba, ¿no? Y hasta aquí acaba la similitud entre la leche y la roca, porque la leche acaba teniendo una forma plana, pero bueno, después de esto, una vez desaparece la presión, la roca pierde ese comportamiento plástico y elástico y se queda esa elevación central. Mientras que en la leche, pues esto rebota y acaba siendo plano. Como veis, muchas veces la naturaleza es fractal y podemos, para estudiar algo que tiene 85 kilómetros, como el cráter Tycho de la Luna, pues podemos hacer algo de 1 centímetro. Vamos a ver algunos cráteres complejos, que son los cráteres grandes y por supuesto son los que más me gustan. El impacto más famoso de todos es el de Chicxulub, que es el famoso meteorito que extinguió a los dinosaurios. Sería un cráter de 180 kilómetros que estaría en la península de Yucatán, pero como veis en esta imagen satelital de la península de Yucatán en México, no vemos ningún tipo de cráter. Es cuando hacemos un mapa de las diferencias de la gravedad en la zona, lo que llamamos microgravimetría, cuando vemos esa estructura de impacto, que además vemos que es compleja, ¿no? Que tiene ese borde y luego esa elevación central en forma de anillo y luego otra depresión allí. Otra forma de ver el cráter es haciendo una cartografía de los cenotes. No sé si conocéis los cenotes, que son esta especie de simas kársticas
que hay en México son como un pozo gigante producido por la disolución de las calizas de la zona. Y si hacemos una cartografía vemos que dibujan un semicírculo casi perfecto que es el borde del cráter. Aquí vamos a ver una simulación del impacto de Chicxulub, para que veáis ese comportamiento plástico, esa diferencia con lo que hemos visto antes de los cráteres simples. En este caso se ha escogido una roca, creo que de 15 kilómetros de diámetro, que es más o menos lo que se estima que podía tener el meteorito que acabó con los dinosaurios. Y vamos a ver lo que pasa. A ver si se pone. Vemos que se genera esa eyecta, esa cavidad transitoria que colapsa y a su vez genera también eyecta. Y al colapsar se produce este rebote que acaba haciendo la elevación central. Me gustaría poner, para que os hagáis una idea de la magnitud del impacto, en este punto se genera una cortina de más de 40 kilómetros de altura, o sea que atraviesa toda la atmósfera, y una cavidad transitoria de más de 30 kilómetros de profundidad, o sea, 4 veces el Himalaya, una barbaridad. De hecho, la energía producida o la energía liberada por un impacto como el de Chicxulub sería equivalente a 7.000 millones de bombas de Hiroshima, o sea, como si cada habitante de la Tierra tirase una bomba nuclear en el mismo punto. Una barbaridad. De hecho, hubiésemos estado en cualquier punto del planeta en este momento y habríamos oído la explosión. Seguramente incluso a más de 1000 kilómetros nos habríamos quedado sordos, y también el terremoto que produce un impacto como estos, que hace temblar toda la corteza terrestre, pues se hubiese notado seguramente en cualquier punto del planeta. Este meteorito es muy famoso porque acabó con los dinosaurios, aunque también acabó con los amonites, eran el animal con concha más abundante, así que también merecen ser mencionados de vez en cuando. Sin embargo, se sabía que un meteorito había podido extinguir a los dinosaurios mucho antes de encontrar el cráter, y es porque la eyecta y otros indicadores de impacto se encuentran mucho más allá del cráter. Por ejemplo, uno de los indicadores primeros que se encontraron fue una anomalía en elementos raros, elementos que son muy raros en la superficie terrestre, pero que sí que son abundantes en meteoritos o en los núcleos de los planetas, como por ejemplo el iridio. Es lo que se llama un elemento siderófilo. Lo que se descubrió es que al final de la era de los dinosaurios había una pequeña capa y que esa capa era muy rica en elementos raros como el iridio. Además, por ejemplo, esta foto es de agosto en Alicante. Vemos esta pequeña capa que mediría poco más de 1 milímetro, llena de pequeñas esferas. Si os acordáis, estas esferas, que las hemos llamado antes esférulas, eran parte de la eyecta del impacto. Y esto se ha recogido en agosto en Alicante, que está a unos 6.000 kilómetros de Yucatán. O sea que realmente a veces tenemos evidencias por todo el mundo de que en un momento determinado de la historia de la Tierra ha habido un impacto, pero no tenemos un cráter. ¿Y hay algún cráter más grande que el del impacto que extingue a los dinosaurios? Pues sí, es por ejemplo el caso del cráter Vredefort, en Sudáfrica. Aquí vemos la ciudad de Vredefort y esta pequeña, o esta sierra que está así como arqueada, no sería el borde del cráter, sino que sería la elevación central. Para que os hagáis una idea, en realidad el cráter ocuparía buena parte de Sudáfrica. Aquí, si veis una pequeña ceja de color oscuro, eso es parte de la elevación central, que era lo que estábamos viendo antes. Este cráter, sin embargo, sí que se ve en superficie, a pesar de que tiene 2.000 millones de años. O sea, es casi 20 veces más antiguo que el impacto de los dinosaurios, pero como Sudáfrica es un cratón, una de estas zonas que nos ha visto alterada, que es árida, etc., se ve muy bien. ¿Y podemos ver algún cráter más grande? Bueno, en la Tierra no, pero sí que podemos ver un cráter más grande, mucho más grande a simple vista. El Mare Imbrium de la Luna es en realidad una cuenca de impacto, un antiguo cráter que tiene 3.800 millones de años, pero como la Luna no está muy viva, pues nos permite ver cráteres que tienen tanta antigüedad.
De hecho, gran parte de la parte visible de la Luna está ocupada por cuencas de impacto como esta. Estos son los llamados montes Apeninos y son en realidad ese borde del cráter. Aquí he puesto, para que os hagáis una idea del tamaño que tendría el Mare Imbrium, tiene un tamaño superior a la península ibérica. Pero bueno, 3.800 millones de años, 66, 2000, son edades muy antiguas, nos resultan muy lejanas. Ha habido impactos, grandes impactos más recientes. Bueno, tenemos estos dos que parecen ser coetáneos de hace unos 35 millones de años, que son el cráter de Chesapeake y el cráter de Popigai. Ambos tienen unos 100 kilómetros y bueno, una de las curiosidades, por ejemplo, del cráter de Popigai es que, igual que os he comentado antes, que el cuarzo, por efecto del impacto, se podía transformar en otro mineral llamado coesita, pues el grafito, que es un mineral formado por carbono, por efecto del impacto meteorítico, en esta zona se ha transformado en diamante. Lo único que son diamantes que no sirven para joyería, en la mayoría de los casos, y por eso no hay ninguna mina aquí. Pero 35 millones de años nos sigue pareciendo mucho. No había homínidos ni siquiera. ¿Tenemos algún impacto estando ya nosotros en el planeta o estando al menos el género Homo? Pues estando el género Homo, el mayor de los impactos que tenemos es el llamado Eltanin, que además es el único que se encuentra en corteza oceánica y que está entre la península antártica y Chile, más o menos. Tendría unos 35 kilómetros de diámetro, o sea, un cráter bastante grande, y habría producido, por supuesto, al caer en el océano, en una zona que tiene unos 5.000 metros de profundidad de agua, pues produjo un tsunami enorme. Este cráter es interesante además porque hay investigadores de aquí de la Universidad de Salamanca, del grupo de Geociencias Oceánicas, que han participado en las misiones de exploración de este cráter, han estado en esta zona con buques de exploración oceánica y han formado parte de los estudios que han certificado este como una estructura de impacto. Y estando la especie humana o incluso en periodo histórico se ha producido algún impacto de relevancia en nuestro planeta, algún impacto con consecuencias globales. Bueno, pues podemos hablar del Younger Dryas. El Younger Dryas es un periodo que está relacionado con el origen de la agricultura y el inicio del Neolítico, y es un periodo de cambios climáticos extremos. Cambios climáticos en los que se produjo un enfriamiento súbito cuando se estaba terminando la última glaciación y que obligaron a nuestra especie a cambiar. Entonces es un periodo muy interesante, no solo en geología, sino en arqueología, en historia, etc. Así que es un periodo muy estudiado. Y lo que pasa en este periodo, o en este momento, hace 12.800 años, es que en gran parte del planeta tenemos multitud de yacimientos en los que hay evidencias de impacto. Sin embargo, el único candidato a cráter responsable de este impacto sería el llamado Hiawatha, que además se descubrió en noviembre de 2018, si no recuerdo mal, y está debajo del hielo de Groenlandia. Y veis aquí el casquete que hace una forma de seno. Y en realidad debajo de esta forma de seno del hielo hay un cráter perfectamente conservado. La idea es que el hielo glaciar tiene una capacidad de erosión tremenda. Entonces, para tener un cráter de este tipo perfectamente conservado, con estos bordes tan elevados, el impacto debe haber sido hace menos de 2 millones de años. El problema es que no podemos saber exactamente, de momento, no ha sido datado, y no sabemos si fue hace 10.000, hace 100.000 o hace 1 millón de años. Pero es el principal candidato de impacto meteorítico. Esta hipótesis ya tenía cierta fuerza desde el año 2007 porque además, bueno, hacía muchas décadas se encontró aquí el segundo mayor meteorito que se ha encontrado en nuestro planeta. De hecho, una de las curiosidades de este meteorito, que creo que rondaba las 50 toneladas, es que es un meteorito metálico y los esquimales de la zona lo utilizaban para hacer herramientas. No necesitaban forjar ningún tipo de metal porque al ser el meteorito metálico simplemente sacaban el metal, le daban cierta forma y hacían sus armas con ello.
hay otra hipótesis para explicar estos cambios climáticos y esta ausencia de cráter, y de hecho esta es la que más fuerza está cogiendo últimamente. La idea es que un cometa se dividió en diversos trozos, como ha pasado el mes pasado con el cometa Atlas, o como pasó con el cometa Shoemaker-Levy 9 en el año 94, que acabó impactando contra Júpiter. La idea es que un cometa dividido en muchos trozos, además al ser un cuerpo no rocoso, más disgregable, con más hielo, al entrar en la atmósfera pudo haber producido decenas de explosiones que podrían explicar esos cambios climáticos y esas extinciones hace 12.800 años. De hecho, las explosiones que puede generar un cometa entrando en la atmósfera son enormes. Aquí podemos ver la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 de los diferentes fragmentos contra Júpiter, y bueno, esas explosiones saturaron la cámara infrarroja del observatorio de Calar Alto. Una de las pruebas, y además de hace apenas 2 meses, del 6 de marzo de 2020 publicada, de estas explosiones es que se ha encontrado un yacimiento humano, un asentamiento humano, que fue destruido por una de estas explosiones, ¿no? Lo que se ha encontrado son un montón de esférulas y restos de fundido de impacto, que además se ha confirmado que se han generado por un impacto cósmico, y además que en superficie se alcanzó una temperatura de más de 2200 grados. Y esto en un yacimiento en Siria, por lo que no tendría sentido que un impacto en Groenlandia hubiese provocado estos efectos en Siria. Fuese, lo que pasó hace 12.800 años, parece que tuvo una influencia muy importante en la evolución de nuestra especie y de la humanidad. Parece que nos obligó a cambiar y acabó propiciando la aparición de la agricultura, el pastoreo y las primeras ciudades. Entonces es un periodo con mucho interés y que se está estudiando mucho, y todos los meses salen decenas de artículos incluso sobre este momento de la historia de la Tierra. Tenemos algunos impactos más recientes que alguien que esté vivo pueda recordar. Tenemos, por ejemplo, el de Sikhote-Alin de Rusia de 1947. ¿Vale? Fue un asteroide metálico de unos 20.000 kilos cuando entró en la atmósfera, y que creo que generó hasta 26 cráteres, pero sin evidencias de impacto. El mayor de todos creo que tenía 25 metros. Una de las claves para entender por qué no tenemos muchos cráteres de pequeño tamaño en la Tierra, como sí pasa en la Luna, es que la atmósfera desintegra todos los cuerpos que no sean muy grandes. Sobre todo los que no son metálicos tienen menos probabilidad de sobrevivir a la entrada en la atmósfera. También os voy a poner este vídeo del impacto más reciente que ha habido en el planeta, uno de los más recientes, que es el de Chelyabinsk. Seguramente lo veréis en las noticias. En 2013, un meteorito rocoso de unas 10.000 toneladas, ¿vale? Tenía un tamaño de unos 20 metros, como un camión, entró en la atmósfera. A ver si lo podemos ver, a ver si empieza. Por aquí viene. Y cuando estaba a una altura de unos 23 kilómetros, explotó en el aire, ¿no? Al final la atmósfera es muy densa para la velocidad que lleva un meteorito, que es de miles y miles de kilómetros por hora, y al final se desintegran, ¿no? Generó una explosión y al final el meteorito cayó y no produjo ningún cráter, porque cayó en un lago helado y lo que hizo fue un agujero en el hielo, y además eso facilitó luego encontrar el meteorito, que ahora está en un museo por ahí. La ciudad más cercana a esta explosión que se produjo en la atmósfera es esta de aquí, que se llamaba Chelyabinsk, y estaba a unos 100 kilómetros. Incluso estando a 100 kilómetros, esta explosión provocó 1.500 heridos, 1.500 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital. De hecho, esa explosión liberó una energía de unas 30 veces la bomba de Hiroshima. Para que os hagáis una idea de una pequeña roca del tamaño de un camión, lo que puede hacer a 100 kilómetros de distancia. Imaginaos lo que puede hacer una roca de 10 kilómetros como la que produjo el impacto de Chicxulub. Y bueno, esto era un poco lo que os quería contar de cráteres de impacto, y simplemente recordaros que esta charla forma parte de un ciclo que continuará el 12 de mayo a las 7 de la tarde con la charla de Sergio Rodríguez Toribio, Astronomía y Náutica.
y muchas gracias por ver la charla. Y nada, si queréis ahondar en el conocimiento de los cráteres de impacto y de los impactos meteoríticos, podéis ir entrando en los enlaces que habré dejado en la descripción.